Orlando, Florida 2019. Orar por todos los servidores, todos los que nos han ayudado. Tenemos que tomarnos la foto para honrar el gasto que usted fue a hacer en la tarde para comprar ese tacuche, ese vestido, y las hermanas que se fueron al salón. Y bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ser concisos. Creo que no lo estoy siendo en este momento, pero que Dios tenga misericordia de nosotros y de mí. Yo siempre que voy a ministrar Santa Cena, prefiero hablar de la misma, de lo que representa. Es una temática tan amplia y un tema tan profundo, creo yo, que muchos no lo comprendieron. En San Juan capítulo 6, versículo 66, lo hemos conversado muchas veces, 666, los que no entendieron la Santa Cena se alejaron de Jesús. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? En los discípulos, a partir de ahí muchos que eran sus discípulos se apartaron. ¿Por qué? Porque no comprendieron la cuestión que él había dicho, la profundidad de que esa era su carne, esa era su sangre, y que se lo tenían que comer al cordero completo. Sin embargo, hemos traído, pues empujando varios temas, y yo quiero abordar siempre la temática que hemos estado haciendo y lo que platicamos anoche. Anoche estuvimos hablando un poquitito acerca de el hacer una escuela de jueces y de consejeros, basándome en Isaías capítulo 1, cuando el Señor dice que primero va a restaurar los jueces a Israel y después los consejeros, y después de eso va a ser llamada ciudad de justicia y ciudad fiel. Tomando como prototipo a Israel y Judá, a la iglesia, según 1 Corintios capítulo 10, verso 4 en adelante, que todo lo que a ellos les sucedió es figura para nosotros. Entonces creo que dentro, quiero enfatizar esto una vez más, dentro de la situación de la iglesia para que haya una restauración, tiene que levantarse, no un departamento, sino que tendríamos que llegar todos a convertirnos en jueces. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que el espiritual, lo dijimos anoche, el espiritual juzga todas las cosas, juzga con justo juicio, y que a veces muchas personas solo agarran un versículo para descalificar todo lo que el Señor dijo en los demás versículos. Ya lo dijimos ayer, ya no voy a redundar en eso. Pero entonces quisiera abordar hoy una temática acerca de esta función a la cual nosotros somos llamados. Brevemente, Padre, por favor, ten misericordia, envía un espíritu de revelación, de entendimiento, de sabiduría, para que nosotros podamos comprender, Señor, tus pensamientos, y ya desde luego deponemos los nuestros delante de ti, Señor, para recibir tu palabra con mansedumbre, esa palabra que ya está implantada en nuestro corazón y que queremos que venga a ser parte de nosotros y nosotros de ella. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey, por favor. Bueno, mire, usted se recordará que nosotros tomamos de veras como prototipo a Israel, sus 12 tribus, hablamos de los coatitas, meraritas, gersonitas, de los levitas, lo aplicamos a nuestro ministerio, a nuestro servicio. Hablamos de los de la tribu de Isaacar, que eran expertos en conocer los tiempos y en saber lo que Israel tenía que hacer. Pero yo quisiera que abordáramos hoy a una tribu que el Señor llamó. Yo le voy a leer el versículo, aquí está, y se lo puse en letras grandes, espero que sí se está viendo. Génesis 49, 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Creo que Dan no es uno de los ejemplos de las tribus de Israel que ninguno quiera tener, definitivamente, ¿verdad? Incluso se dice que, no se dice, sino que es una de las tribus que no aparecen en Apocalipsis, ¿verdad? Que fueron eliminadas. Unos dicen que de Dan va a venir el anticristo, dicen un montón de cosas.
Pero la verdad es que aquí había una promesa. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y Dan, su nombre lo que significa es un juez. Dan significa un juez. Por eso cuando ya se asocia con otras palabras como Daniel, Dios es mi juez, ¿verdad? Pero entonces Dan es un juez. Él venía a esta tierra para ser un juez dentro de las tribus de Israel. El problema con Dan es que de alguna manera, fíjese qué tremendo, digamos acá en este versículo que acabamos de leer, dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Repito, esta era la promesa. Pero en el siguiente versículo, en el 17, dice, Dan, yo puse ahí 1961, ahorita le voy a explicar por qué, pero dice, Dan, serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. O sea, Dan estaba ordenado para ser un juez. Pero en el verso 16, pero en el verso 17 es un juez que está comparado con una serpiente, con una víbora, que mordía el jarrete del caballo y hacía que su jinete volviera hacia atrás. O sea, para mí esto vendría a ser la involución de un juez. Entonces, todos nosotros estamos llamados, como le repito, la Biblia dice que quisiera el Señor que todos profetizáramos. Moisés decía, yo quisiera que todos fueran profetas. Entonces, Dios lo que anhela para nosotros no es que tengamos incluso en las cuatro caras de los seres vivientes solo uno de los rostros, sino que Dios quiere todo porque nos llamó para que seamos hechos a la imagen del Hijo. Y Él dijo que así se iba a cumplir, que el que empezó esa obra, al final la iba a terminar. Y Él no falla en eso. El que empezó la buena obra, de cierto la terminará. Estará trabajando en nosotros muchas veces por medio de sufrimientos, de hornos, de fuego, o de unción, de ministración, de escasez, de enfermedades, de pérdidas, de fracasos y de levantamientos y de gloria en gloria, hasta ver a Dios en Sión, ¿verdad? Pero el asunto es que Dios nos llamó entonces a todos a ser jueces. Y quiero repetir una vez más, que no debemos de utilizar un solo versículo para vivir nuestra vida, sino que debemos de utilizar el contexto bíblico. No debemos, mire, el gran problema de la iglesia es agarrar un solo versículo. Aún los que se dicen ser teólogos. Algunos dicen que Pablo fue el último de los apóstoles, basándose en 1 Corintios 15, y en donde él dice, en la Biblia Jerusalén segunda edición dice yo soy el último de los apóstoles, pero en la Biblia de las Américas y en el griego no dice así, dice soy el más insignificante, pero algunos dicen el último y ya no hay más, lo cual no es contextual con toda la Biblia. Algunos otros, por ejemplo, lo que mencionábamos aquí en la mañana, que dice las mujeres callen en las congregaciones, y entonces ¿cómo hacen para profetizar? O la paternidad. Y en cuanto a jueces, Mateo capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero la Biblia nos manda a juzgar. Dios quiere que tú seas un juez, pero para ser juez tienes que ser espiritual. Eso es lo que dice la Biblia. El espiritual juzga todas las cosas. Tienes que ser santo, porque la Biblia lo dice también, que no hay ningún santo que pueda juzgar estas cosas. Se tienen que ir a los tribunales para dilucidar un asunto. Entonces, hazme un favor, despierta al que tiene la par y dígale, Dios quiere que tú seas un juez en la iglesia. Y estamos aceptando aplicaciones. Ahora, tal como pasó, mire usted, es que la Biblia es tremenda, es hermosa. Y de un versículo a otro pasan cosas tan
extraordinarias. Por ejemplo, Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra. Y en el versículo 2, ya la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó entre el 1 y el 2? Algo tuvo que haber sucedido. Entonces aquí en el versículo 16, Dan era juez, nombrado por Dios. Toda la tribu era nombrada por Dios. Y en el 17, ¿qué pasó? Se volvió serpiente junto al camino. ¿Por qué pegó ahí, hermano? Discúlpeme, yo le ruego a Dios que esto que voy a decir no me vaya a traer ninguna consecuencia mala, por favor. Mejor ni lo digo a usted. Pero cuando, hermano, cuando una nación quiere ser la quieren afectar, realmente a donde se dejan ir. Bueno, nosotros somos naciones democráticas, que tenemos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero realmente los jueces, el organismo judicial de todas las naciones, viene a ser como la conciencia de una nación. Si ese organismo es vulnerado, entonces no puede haber una conciencia nacional. Si los jueces se vuelven corruptos, entonces se pueden vender al mejor postor o por ideologías emitir fallos. Entonces, al no haber justicia, proviene la violencia y se vuelve un caos, algo tremendo. Entonces, lo que el enemigo quiere es afectar nuestro buen juicio. Y por eso leímos que Santiago decía, vendríamos a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, yo lo veo, tú eres un juez determinado por Dios, pero, y este hombre también, esta tribu también, pero le pasó que 2 cosas que tenemos que ver del juez Dan. Número 1, tenemos que analizar por qué se puso junto al camino y qué fue primero. Si se convirtió en serpiente o si se puso junto al camino. Entonces el número 1 es Dan junto al camino. 2, serpiente. Estos 2 elementos hicieron que el juez involucionara. Ahora, yo le dije a usted hace un ratito que había puesto la palabra este numerito 1961 para que usted mire lo siguiente. Lo vamos a chequear acá, vamos a ver dónde dejé mis lentes. Por favor, Padre, ayúdame para que no desvíe lo que quiero platicar con estos siervos y siervas. Vamos a ver, ¿cuál versículo era, hermano? Si me ayuda, porque ya se me olvidó. ¿Génesis qué? 49, 17. Mire cómo traduce, yo puse 1961. ¿Por qué puse 1961? Si usted lo mira en la King James, ahí dice, Dan shall be a serpent. Excuse me for my accent. I'll learn how to speak English in England. No. Mire. Dan shall be a serpent. Según a mí me enseñaron cuando nos dieron clases de inglés allá en la secundaria, tiene un auxiliar antecediendo al verbo to be, que es shall, y que invoca futuro. Dan será una serpiente. Así lo traduce la King James. Mire cómo pone la Biblia de las Américas. Sea Dan. Como que fuera una sentencia. Sea Dan. Mire la Biblia RBG. Será Dan. Entonces, ¿será Dan? ¿Sea Dan? ¿Qué es lo que pasará? Entonces yo mejor puse la 1961 porque mire lo que dice en el hebreo. Dice que esta palabra se puede traducir ser, estar, suceder, sobrevenir, haber, tener. Y mire esto, llegar a ser. Convertirse en.
O sea que él no era el propósito de Dios que él fuera una serpiente. Él se convirtió en una serpiente. Por eso le puse en 1961. Él había sido puesto, así como Adán fue puesto en el huerto de parte de Dios, pero él al caer se convirtió en otra cosa. Así como Judas, hermano, Judas no nació traidor. Eso lo dice Lucas capítulo 6, versículo 16. Si quieres se lo leo. Lo vamos a leer aunque no quiera. Vamos a ver, ¿cuál le dije? Lucas 6, 16. Mire cómo dicen las diferentes versiones. Y la palabra aquí, esta palabra aquí es ginomai. Llegar a ser, llegar a ser. Pero mire cómo dice, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. No era traidor, llegó a ser traidor. En otras versiones ponen, fue el traidor. La Biblia textual, tercera edición, dice, llegó a ser traidor. Me gusta una Biblia aquí en portugués, que esta, mire, Ara, dice, Judas, filo de Tiago. Hermano, ¿me ayudas a pronunciar aquí, por favor? Judas Iscariotes, que se tornó. Porque se da que el portugués se parece mucho al español y ahí tenemos que entender. Ahí dice, se tornó traidor. Se convirtió en un traidor. Él no era traidor. Hay otras versiones. Mire la Biblia al día. Llegó a ser traidor. Vamos a ver si miramos otra por acá que diga más o menos lo mismo. Fue el traidor, también fue el que le traicionó. Para mí eso no tiene sentido, porque lo que está tratando de decir es que él no, si no, el Señor jamás lo hubiera escogido. No es escogido a vosotros y uno de ustedes es diablo, dijo el Señor, pero ya en el final de su ministerio. Entonces, esta misma palabra ginomai es la que se utiliza en en Juan capítulo 1, en aquel versículo que nosotros conocemos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad, la autoridad, la exousia de llegar a ser hijos de Dios. No dice de ser hijos de Dios. No dice de ser hijos de Dios. Tenemos que analizar los tiempos, porque si dijera ser hijos de Dios, entonces el que recibe a Cristo jamás, óigame bien lo que le estoy diciendo, si fuera así, el que recibe a Cristo tendría que ser inmediatamente hijo de Dios y jamás le podrían llamar hijo del diablo. Pero San Juan capítulo 8, verso 31, Jesús le habló a los judíos que habían creído en él. Y les dijo que tenían que ser sus discípulos y conocer la verdad y que eso los iba a libertar. Y en el verso 44 les dijo, a pesar que ya habían creído en él, les dijo, ustedes son hijos del diablo. Entonces, esa palabrita, llegar a ser, ese tiempo tiene que ser bien importante. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que le sucedió a Adán? Que era un juez. Bueno, creo yo que se puso junto al camino y se convirtió en serpiente. Entonces, como todos nosotros somos llamados a ser jueces, ¿verdad? El que está a la par suya ya le dijo eso, ¿verdad? Lo convenció, ¿verdad? Que usted tiene que ser juez, eso espero. Ahora que nos convence el Espíritu Santo de no quedarnos junto al camino. Porque si te quedas junto al camino, obvio que no estás caminando en el camino. Obvio que te saliste del camino y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero de todas maneras estás junto al camino. Te miran siempre en la iglesia, te miran siempre en el ministerio. Pero si no estamos en el camino, pues estaremos junto al camino, pero fuera del camino. Y fuera del camino nos encontramos cosas horribles. Más o menos como fuera del campamento. María se quedó leprosa. La sacaron del campamento. ¿Sí o no? ¿Cuántos días? 7 días se quedó fuera del campamento. Pero todos los israelitas salían del campamento a diario.
menos los que tenían algún problema digestivo. ¿Cómo se llama eso? Que no pueden ir al baño. Que estaban constipados, tenían estreñimiento. Solo esos no salían del campamento, pero todos los demás que estaban normales, había una orden de Dios, que cuando iban a hacer sus necesidades se tenían que salir del campamento y llevar una estaca. Y entonces hacer sus necesidades, cavar un hoyo, hacer sus necesidades, y después puros gatos tenían que cubrir aquello, pero fuera del campamento. Entonces, María, la leprosa que estaba fuera del campamento, miraba las inmundicias de todo el pueblo. Porque ¿dónde estaba ella? Estaba fuera del campamento. Entonces miraba la fila que venía, ya vienen aquellos. Me voy a ir para aquel lado, decía, y aquí también, y ya no hallaba para dónde agarrar María. Entonces los leprosos, entre paréntesis, los leprosos le conocen las inmundicias a toda la iglesia. Cuando usted mire algún cuate que ese le sabe todos los pecados, defectos y todos los chismes de la iglesia, ese es leproso. Y está fuera del campamento. Ok, pero ahora regresemos acá. Entonces, todo lo que esté junto al camino va a contaminar a Adán. Miremos. El juez Dan junto al camino se volvió serpiente. Personajes encontrados junto al camino. Yo aquí acorté algunos versículos para poner con una letra un poco más grande. Miren lo que dice. Génesis 38, 21. ¿Dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Hermano, ¿quién está junto al camino? ¿Ahí? ¿Quién? Ayúdeme, por favor, ayúdeme a predicar. Mire que viera que es bien difícil predicarle a pastores que se le quedan viendo así, que se saben toda la Biblia de memoria. Entonces anímeme, por favor. ¿Quién está junto al camino? La ramera. Ok. Vamos en el sentido espiritual para no ser tan agresivos. ¿Y qué es la ramera? ¿Quién es la ramera? ¿Perdón? No, es que... Sí, ¿quién es la ramera? ¿Qué es una ramera en toda la Biblia? ¿Qué es una ramera? Sí, la que se vende. La que se vende. No te juntes con gente que se vende. En el lenguaje figurativo, a las mujeres que se venden les dicen ramera. Y a los varones que se venden les dicen perros. No aceptarás la paga de una ramera ni de un perro. ¿Quiénes son esos? Son los que se venden. Venden sus convicciones. Les ofrecen un viaje a Holanda para ir a una reunión multitudinaria evangélica, pero se tiene que sujetar a lo que le dijo aquella organización supermundial, y él, con tal de ir a conocer Holanda, se vende. A veces no ni siquiera para predicar el evangelio, sino que para salir en la tele. Le dicen que le van a permitir que su prédica salga en toda Iberoamérica, pero que tiene que ir una vez al mes a pedir plata en un canal de televisión, y él se vende. Entonces, mi consejo, yo no sé si estoy siendo demasiado estricto, legalista, o no sé qué soy yo, pero mi consejo es que nosotros tenemos que saber con quién nos juntamos. Porque dime con quién andas y te diré de cuál fumas. Entonces la ramera es una institución religiosa que se vende y que compra.
compra y vende, compra y vende, compra y vende, compra y vende. Entonces, Dan, que era el juez, se corrompió con esa compraventa. Igual que Satanás, a causa de la multitud de tus comercios, llenaste tu corazón de iniquidad. Entonces, hermano, no te quedes junto al camino, porque ahí te vas a encontrar a los que se venden. Miremos otro versículo rápido, porque hay un montón, ¿verdad? Y el tiempo avanza y tenemos que hacer tantas cosas que ya le dije hoy. He aquí, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 13, he aquí que Elí estaba sentado en su asiento junto al camino. Por favor, note otra vez, el problema era junto al camino, esperando ansiosamente. Entonces vuelvo a la carga. Se volvió Dan, que era un juez, se volvió serpiente junto al camino, y ahí se encontró con el sacerdocio obsoleto, con el sacerdocio que, hermano, estaba por fenecer, por caducar, con el sacerdocio que estaba ciego, con el sacerdocio que le pegaba a sus hijos con cincho de trapo. La mayoría no sabe qué es cincho de trapo. Solo los guatemaltecos saben qué es cincho de trapo. ¿Quiénes son guatemaltecos? O vienen de por allá. Ya son gringos, pues, pero vienen de por allá. ¿Quiénes no? Es que, hermano, los guatemaltecos somos los únicos que le decimos al cinturón cincho. Los demás le dicen correa. ¿Qué más? Faja. Faja le dicen en Honduras, ¿ah? En El Salvador, ¿cómo le dicen? Cincho. Ay, entonces ya somos dos, hermano. Se me hace que entonces las pupusas son comida guatemalteca. Yo creí eso porque es que un día yo le pregunté a uno de seguridad cuando me toque quitar el cincho: ¿usted es de Guatemala, verdad? Sí, le dije yo. Me dieron ganas de aquella anécdota de aquel cuate que estaba mojando su pan, ¿verdad? Y le dice: usted es de Zacapa, ¿verdad? Sí, usted debe ser de Jutiapa, ¿verdad? Y sí, le dice: ¿cómo se dio cuenta? Porque se mete en lo que no le importa, ¿verdad? Bueno, pero sigamos acá. Perdón si hay algún jutiopaneco. Sí, son los únicos que le dicen cincho. Ah, bueno. Ok. Cincho de trapo nosotros es un modismo que utilizamos cuando los papás quieren corregir a su hijo. Hacer como que lo están corrigiendo, sin que les duela. Y entonces con un cincho de trapo, como que si le pegáramos con la corbata. ¡Pau, pau! Y todavía llora el muchachito y llama al 911. Entonces, mire, hermano, tanto nuestra familia, pues en la Biblia es lo que dice, discúlpenme, pero la Biblia dice que la vara en la espalda del necio lo salva del hoyo, lo salva del abismo. La Biblia dice que el que ama a sus hijos lo corrige, y el que no lo ama, pues no lo corrige. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Usted lo conoce porque usted sabe Biblia. Entonces eso hay que aplicarlo, pero en nuestra casa y también en la iglesia. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué a algunas personas sí se les disciplina en la iglesia y a otras no? Y cometen el mismo pecado. A ver, se aceptan opiniones, pero como usted no quiere predicar y yo sí, le diría que a veces podría ser porque la persona tal vez es un buen dador, un buen ofrendante, y de repente comete un pecado. Entonces, y de repente otro que no da ni los buenos días comete el pecado. Entonces aquel que es más agarrado que un trapecista
lo agarramos y lo condenamos. Pero a este que es gamonal, no, él es un buen dador. Dios ama al dador alegre, no, hay que perdonarlo. Cincho de trapo. Yo creo que el sacerdocio de Elí honró más a los hijos que a Dios. Y es que, hermano, la vera verdad. Que uno cómo ama a sus hijos, ¿verdad? ¿Usted ama a sus hijos? Y los justifica. No, lo que pasa es que mi hijo no lo comprenden. Y el muchachito es una firma. 3 novias tiene en la iglesia. No, lo que pasa es que él es muy cariñoso, él es muy extrovertido. Y entonces las hermanas malinterpretan que se las está cantineando. Pero al otro, a él le está dando con cincho de trapo. Ten cuidado, porque ahí es donde está Dan. Entonces no podemos tener solvencia para emitir un juicio. Ni nos van a creer los demás, porque si el problema, para que cuando nosotros vamos a ser jueces, el problema está involucrado uno en nuestra familia, ellos ya saben. No, ahí voy a hablar de perder. Y nosotros deberíamos de ser, aún afuera, los jueces de afuera, a veces renuncian a algunos casos por conflicto de intereses. Entonces dicen, no, esa persona que yo voy a juzgar es mi pariente, entonces renuncio al caso, que lo atienda otro, y renuncian al caso, hermano. Y los abogados, si se dan cuenta, y el juez no ha renunciado, empiezan a alegar y alegar. ¿Cómo es que se llama la palabra que se utiliza? ¿Lo qué? Lo recusan. Gracias. Lo recusan y entonces el juez tiene que decir, sí, usted es esposo de la demandante. Sí, dice el juez. Íbamos mitad, dice, entonces no puede ser juez de él. Ay, hermano amado, que Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser jueces todavía? Vaya, pues sigamos. Me falta mucho aquí todavía, hombre, Dios mío, ya 15 minutitos y ya lo dejo en paz. Tenemos que ministrar Santa Cena, tomar foto, orar por los enfermos, liberar a los endemoniados. Primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 3. Y acampó Saúl en la colina de Aquilá, o Aquila, si quiere llamarle así, o Aquila, pues, que está enfrente a Jesimón, junto al camino. Entonces Saúl acampó junto al camino. ¿Con quién se encontró? Con la serpiente. ¿Con quién se encontró? Con Dan. ¿Con quién se encontró? Con Elí. Hicieron un club que se llamaba Junto al Camino. Ahora, ¿qué es lo que hacía Saúl? ¿Por qué está acampando ahí junto al camino? Está persiguiendo a David, está persiguiendo al amado, está persiguiendo al ungido. Le tiene envidia. Oyó el cántico del pueblo, decía el apóstol Germán hace un momento. Oyó el cántico del pueblo y le entró una envidia porque Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. A este hay que ajusticiarlo. Este me va a destruir cuando menos sienta. Entonces hay gente en las iglesias, hay gente y hermano que miran que alguien está desarrollando y hay que eliminarlo. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros tenemos gente dentro de nuestra iglesia que empieza a descollar? Yo creo que son los que más deberíamos de cuidar y jalarlos. Y que no se vayan a volver como Agar, porque Agar, hermano, quedó embarazada y su señora Sara estéril. Y yo me imagino que Agar también, hombre, es que la hubieran disciplinado.
Porque Agar se descubría la gran barriga, hermano, y se echaba crema Nivea así enfrente de Sara, hermano. Mi señora no puede tener hijos y yo sí. Entonces hay hermanos que tienen rema y se lo restriegan en la cara al pastor que también tiene rema, pero que le toca todos los días. Es que no es lo mismo predicar todos los días a predicar de vez en cuando. Cuando usted predica de vez en cuando, usted puede estudiar una semana para predicar un mensaje. Pero cuando lo agarran como nos agarran a nosotros, tenemos que echar 15 mensajes en una semana. Bueno, así me ha pasado a mí. Yo tengo que ir a orar y le digo, Señor, hoy se me acabó el parque. Y le digo a mi esposa, mamita, perdona, ahorita fui a estudiar. Ay, me dice, si vos tenés un montón de mensajes en la cabeza, llévame a comprar. O sea, no. Lo mejor sigamos acá, hermano, porque si no... Dice que no entiendo por qué en ese reloj dice que tengo 21 minutos y aquí dice que me quedan 9. La gracia de Dios, ¿verdad? Bueno, digamos. Bueno, pero aún así, bueno. La cuestión está, Saúl está junto al camino, Elí está junto al camino, la ramera está junto al camino, la serpiente está junto al camino. Entonces Dan, que venía a ser un juez, se empezó a mezclar con toda esa gente y a oír las voces de ellos y se quedó junto al camino. No va a poder juzgar, él va a tener prejuicios en contra de la gente. Miremos este otro. Y Absalón, segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 2. Y Absalón se levantaba temprano, vea que era diligente, y se situaba junto al camino. Y dice la Biblia que todas las personas que iban entrando dice que yo aquí corté el pasaje para hacerle la letra más grande y que no se me desvíe su atención de eso, pero la continuación del versículo dice que se situaba junto al camino que conduce a la puerta. La gente que llegaba de fuera y él los atajaba en el camino, hermano. Tremendo ese Absalón. Cuando se inclinaban para saludarlo, porque era el príncipe, se inclinaban para saludarlo. Yo me lo imagino, ¿sabe cómo me lo imagino? Vení para acá, Manasés, vos que no tenés computadora en la mano. Saludame así respetuosamente, por favor, solo te voy a componer tu saco porque está saliendo en el mundo entero. Saludame así. No, hombre, ¿cómo vas a saludar así? Vení para acá, papayito. Él lo que pensaba, como pueblo del Señor, él lo que pensaba era, qué cariñoso, qué amor el que tiene. En cambio el David ni siquiera lo he visto. ¿Cuál es tu problema? Le decía, y él le decía, pues tengo mi clavo porque me robaron unas ovejas y yo no sé, mi vecino, entonces es un pastor que me robó unas ovejas. Tu caso es justo. Ay, si yo fuera el apóstol. Y dice la Biblia que así Absalón se robaba el corazón de Israel. Sentate, hermano. Se lo robaba. Y hay un montón de gente. Hermano, no se me olvida de un cuate que tuvimos un retiro nosotros en Argentina del ministerio. Entonces fuimos, yo los invité a todos. El que quiera ir, que vaya. El que quiera ir, que vaya. Nos juntamos en Argentina, che. Vamos a comer un pedazo de carne y vamos a ver si le vamos al Boca o al River, pero algo tenemos que ir a la Bombonera o no sé cómo le dicen al otro. ¿Cómo le dicen al River? ¿Al estadio de River? Bueno, como le digan. Te reprendo, dice aquí. No, dejémoslo ahí. Entonces, se terminó el retiro.
Y uno de los pastores de la Argentina se me acercó y me dijo, fíjese que el hermano fulano de tal, que venía del norte, no voy a decir de qué país, pero no era México. Se me acercó. Y entonces me dijo, y el hermano Sergio te atiende. Sí, me atiende, viene una vez al año, no todos los años, pero más o menos. Pero ¿y cómo estás en contacto? Por medio de las redes, y en ese tiempo creo que todavía habían cassettes, porque le mencionó la palabra cassettes, entonces no habían redes. Bien, por medio de los cassettes, y solo así te atiende. No, le dijo, pero los cassettes no abrazan. Y el pastor me lo fue a decir. Y yo dije, ve qué infeliz este Absalón, dije yo. Pero no le dije nada. Porque yo soy de la opinión, hermano, que cuando Judas quiere cuerda, hay que soltarle la pita para que se ahorque. Pero no ahorcarlo yo. Se ahorcan solitos. Los traidores se ahorcan solitos. Y él se ahorcó solito. Pero a lo que yo voy es que en la iglesia tienes que tener cuidado de no desechar a los ungidos, pero también tienes que tener cuidado tenemos que tener el equilibrio con los Absalones. Porque a veces estás tan ocupado que estás en la palabra ministrando, pero en las iglesias la gente se casa, la gente se muere, la gente se enferma, nacen bebés, la gente se gradúa, etc. Entonces, no puedes estar en todas las actividades. Entonces, lo que haces tú es, hermano, usted me hace favor de ir. Fíjese que la hermana Lencha se acaba de componer, está allá en el hospital. Y usted, hermano, fíjese que la hermana Lolita se va a graduar de su high school. Entonces, tal vez me hace favor de llegar y le da los parabienes. Y, hermano, fíjese que se murió la hermana, ¿quién? Ayude, Conchita, ¿verdad? Y entonces, la familia. Entonces, entonces, Dan se juntó demasiado con esa gente. Se juntó con Absalón. A ver, recuérdeme los personajes. Se juntó con Absalón. Se juntó con Saúl. Se juntó con ¿quién? ¿Perdón? Con Elí. Se juntó con la ramera. ¿Con quién más? Bueno, con todos esos que usted dijo. Tengo que ir más rápido porque quiero llegar a la serpiente rapidito para descabezarla. Unos hombres que pasaban vieron el cadáver tendido junto al camino. Ay, Dios mío. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Este es el profeta que no obedeció. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Lo agarró el león, lo mató y lo dejó junto al camino. Entonces hay profetas que tienen buena profecía, pero no obedecen. Tienen buena profecía para los demás, pero la orden que le dieron para sí no la obedecen. Porque este fue el que le habló a Jeroboam y le dijo: altar, altar, así dice el Señor, sobre ti quemarán los huesos de los sacerdotes. Y le dijo un montón de cosas y le dejó la mano seca a Jeroboam y después se la compuso. Y después se le apareció un profeta viejo que le dijo que Dios le había hablado y entonces a él ya le había hablado el Señor. Tenemos que respetar definitivamente a las personas que nos han antecedido, pero lo que más tenemos que respetar es el rema que Dios nos ha dado a nosotros, la orden que Dios nos ha dado a nosotros. Y entonces no te puedes estar junto al camino, te vas a encontrar con un montón de cadáveres de profetas que no obedecieron la orden personal de Dios para sus vidas. Voy rápido porque ya le dije, ¿verdad? El rey de Asiria envió al general quien se colocó junto al camino del campo del batanero, Biblia latinoamericana. Entonces, este es el que se pone a hablar, era el Rabsacés, ¿verdad? Que le habla a
a los que están en el muro y les dicen que de Jehová, y empieza a hablar mal de Jehová, pero él puso su campamento junto al camino. Los que hablan mal de Dios para desprestigiarlo y para que el pueblo se desanime están junto al camino. La gente que habla mal al pueblo para desanimarlo está junto al camino. Los que tú decías hoy en la mañana, eso está junto al camino. No, eso no lo vamos a poder hacer. Jamás vamos a poder conquistar esa tierra. Los gigantes eran enormes. Nosotros mirábamos puras langostas y ellos estaban de acuerdo con que nosotros éramos langostas. Hermano, todo tiene un lado positivo y negativo. Si les dijeron que eran langostas, se hubieran alegrado porque el Señor dijo: mi ejército que yo envié contra vosotros, y eran langostas. O sea que hay un ejército de langostas que Dios usa y destruye lo que se le pone a su paso. Entonces no te juntes con la gente que está junto al camino. Es más, sácalos y dile: no, usted deje esa actitud y véngase al camino. Véngase, vamos a caminar. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño, decía un poeta de allá de Guate. Era un poema prohibido en mi tiempo. Dice que me tengo que callar, pero yo todavía no sé si este Apple está junto al camino, como ya salió el nuevo. Hoy ya me pasaron las fotos, hermano, de la gran cola de la gente comprando su iPhone. Y lo lindo va que usted haciendo colas para entrar a recibir la palabra de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Aunque hay algunos que lo hacen los dos al mismo tiempo y no tienen problema. Denle otro aplauso al Rey. Aleluya. Ahorita voy. Mire qué tremendo. Mateo 13:19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Entonces son los oidores, oyen la palabra, la repiten de memoria, pero no la entienden. Esa gente está junto al camino, y Dan está junto al camino, y Dan debe de estar lleno de rema, porque a la hora de emitir un juicio, ese logos que metió en su corazón, el Espíritu Santo lo va a convertir en un rema para dar un veredicto adecuado. Necesitamos jueces, necesitamos consejeros, necesitamos que la iglesia crezca tanto que llegue a ser verdaderamente juez y consejero. Todos. Si todos profetizan, dice la Biblia, por todos es convencido. Que entre un converso, hermano, y ahí en la puerta, en vez de frenarlo, le digan: así te dice el Señor. Ese problema que has tenido, Dios lo permitió por esto y esto. ¿Cuál se queda ahí? Mi mujer me ha venido a ponerme mal con él. Y solo se sienta, y el que está a la par le vuelve a repetir lo mismo y se cambia de lugar. El otro le dice lo mismo, y cuando vienen las profecías le dicen lo mismo. Ese cuate se tiene que convertir, hombre. A mí así me pasó. Yo llegué a la iglesia que pastoreaba mi apóstol. Hermano, y de entrada me agarraban. Con las profecías. Yo decía: Padre Santo, Dios mío. Y las primeras veces, como yo no sabía qué era lo que estaba pasando, yo incluso empezaba a pescuecear, porque y ahí llegaban algunos de mis familiares. Entonces yo creía que esos bandidos le habían pasado el chisme al que estaba hablando. Y entonces empezaba a pescuecear quién es el que está hablando. Y miraba dónde estaba sentado mi familiar, mi primo, mi prima, mi tío, mi tía. Y miraba, estaban muy lejos. Además, él no sabía que iba a venir. Me convencieron a puro profeciazo, hermano. ¿A cuánto les ha hablado Dios en profecía? Hermano, qué rico que se siente, ¿va? Aunque sea para regañarlo a uno, ¿verdad usted? Porque uno dice: ¡ala, qué lindo Jehová, mi Dios, se acordó de mí! Se acordó de mí. Aunque sea para amonestarme, pero bendito Dios que nos hable, aunque sea para regañarnos, pero que se queda callado. Es terrible la cosa. Los ciegos junto al camino. Mire con todos los que se juntó Dan. Con Bartimeo, se juntó con Absalón, todos los que están junto al camino. Una higuera
Mateo 21:19. Una higuera junto al camino que tenía hojas, pero no tenía fruto. Yo nunca había entendido eso hasta que el Señor permitió la primera vez que fui a Israel que me regalaran ¿cómo se dice? No era trifoliar porque eran más folios, pero algo así como un trifoliar en donde estaban las siete productos de Canaán. Y lo empecé a leer y aparecía la higuera. Ese era un mensaje tremendo, a los siete productos que daba Canaán. Y decía, la higuera tiene la característica de que primero echa la hoja, primero echa el fruto y después le sale la hoja para cubrir el fruto. Entonces esta estaba llena de hojas, supuestamente tenía que tener fruto. Entonces cuando Jesús se acerca y no tiene fruto, y sí tenía hojas, esto es un cristiano solo bluff, su apariencia. Es un cristiano que está ahí, qué sé yo, danza, grita, canta, palmea, aleluya y todo lo que quiera, pero a la hora de fructificar no fructifica. Ese está junto al camino, está junto con Dan. Este es el último de junto al camino, porque después vienen las serpientes. ¿Cómo vamos a administrar la Santa Cena? ¿Vamos a pasar nosotros o ellos van a pasar? ¿Ellos van a pasar? Bueno, ya voy. Calma, pueblo. Lucas 19:30. Biblia al día. A que en el próximo pueblo buscaran un burrito que estaba atado junto al camino. Entonces, están amarrados junto al camino. Para mí eso es bien simbólico porque quiere decir, y dice la continuación de este versículo, en quien no se había montado nadie jamás. O sea, era indómito, necio. ¿Cómo dicen en inglés? Stubborn. ¿Así? Stubborn. ¿Usted nunca se ha tratado de montar en un burrito o en un caballo que no ha sido domado? Es la cosa más chistosa cuando no es uno. Yo me recuerdo que mi abuelo tenía unos caballos, hermano, y nosotros llegábamos cada año. No voy a creer que era ganadero. Tenía unos caballos y un rastrojo, no, tampoco lo estoy menospreciando. Pero mi primo que vivía ahí con él engañó a mi hermano una vez y le dijo que se montara en un caballo de esos, hermanos. Y no sabíamos que no estaba domado. Ay, padre. Qué gracioso fue eso, hermano. Entre un nopal terminó mi pobre hermano. Y Dios nos habla a nosotros que nuestro carácter a veces es como eso. No nos dejamos montar por nadie. Que alguien nos diga algo y pues se van a encontrar con quién es Sergio Enríquez. Que yo soy quien soy, no me parezco a nadie. Y entonces, pero el que se monta y nos aplaca, se llama Jesús. Pero cuando no se ha montado, estamos junto al camino. ¿Usted se acuerda cómo era usted? Hermano. Si a mí ya me contaron cómo era. Solo voy a leer para por fin terminar algún mensaje. Además que según este reloj tengo 3 minutos. Según el mío ya pasó, pero según este no. Y yo me estoy dirigiendo por ese. Entonces, serpiente junto al camino. Dan está junto al camino y se convirtió en serpiente. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras. Entonces, el que es fariseo o saduceo no puede ser un juez. Es demasiado legalista y tiene unas doctrinas tan inflexibles. Los saduceos todas torcidas sus doctrinas, que no hay resurrección de muertos, ni que hay ángeles, ni espíritus.
y se van a convertir en jueces. Perdónenme, pero yo veo muchos saduceos ahora de jueces de todos los hermanos de esta naturaleza, y le dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y 3 veces les dice esto en el libro de Mateo, si le leo los otros. Camada de víboras, siempre Mateo, así que no es el mismo pasaje, no es contextual, no es el paralelo. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es cuando le estaban atribuyendo obras del Señor, de Dios, al enemigo. Y por último, Mateo 23, 33, serpientes. Y les habla siempre a los fariseos: serpientes, camadas de víbora, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Entonces, ¿quiénes son serpientes? Dan. ¿Quiénes son serpientes? Los fariseos. ¿Quiénes son serpientes? Los saduceos. ¿Con qué razón el Señor dijo que nos guardáramos de la doctrina de los fariseos? Que es la hipocresía, ¿eh? Pero mire este otro versículo. Yo le puse en esta Biblia Shogel Mateos. Dice, el amonita. Las demás Biblias dicen Nahas. Pero aquí le pusieron el amonita serpiente. Hizo una incursión y acampó ante Yabes de Galaad. Los de Yabes le pidieron: haz un pacto con nosotros y seremos tus servidores. Y cuando usted mire el contexto, él les dice: con esta condición voy a hacer un pacto con ustedes, que se saquen el ojo derecho. ¿Qué es lo que quiere la serpiente? Estoy hablando en sentido espiritual. Sacarte el ojo derecho. ¿Pero qué quiere decir eso? El ojo derecho, pero de todos modos puede ver uno, ¿no? ¿Sí? ¿Pero por qué el ojo derecho? Espiritualmente le voy a decir qué es lo que pasa. Mire, en el mundo, en la población mundial, el 9% de las mujeres son zurdas. Así que el 91% son diestras. El 13% de los hombres son zurdos de la población mundial. Así que sería el 87% diestros. Entonces, según los ejércitos, para batallar tenían que agarrar el escudo con la mano izquierda y la espada con la derecha. Entonces, cuando estaban batallando, ellos podían hacer esto y ver con el ojo derecho para poder batallar adecuadamente. Al sacarles el ojo derecho, ellos tenían que sacar toda la cabeza y se los pepenaban. Entonces, el Nahas quiere quitarte la capacidad de que tú utilices el escudo de la fe. Porque eso es lo que dice ahí. Entonces, cuando una persona va a atacar la fe en la iglesia, o una actitud o una entidad ataca la fe, ¿cómo la podría atacar? Mire. ¿Qué es la fe? Vale, ¿qué es ahí? Solo dígame lo primero, no me diga todo el versículo. ¿Qué es la fe? Vale, es la certeza. Entonces, ¿qué es la antife? La incertidumbre. Si la una es la certeza, la otra es la incertidumbre. Cuando uno tiene incertidumbre de alguna cosa, o la gente nos está trasladando incertidumbre respecto a algunas situaciones, nos quiere sacar el ojo derecho. No puede ser un juez. No está llenando todo lo que el Señor quiere. Ay. Solo leo. Isaías 58:4. Serpientes, el impío. Así dice la Biblia. Solo lo leo para poder finalizar, porque ya se me fue el tiempo aquí. Ya estoy fuera de tiempo. Salmo 140. Aguza su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. Y cuando lee el contexto dice que son como cobras que no oyen. Un juez, ¿cómo no va a oír un juez, hermano, por favor? Si es lo que tiene que hacer un juez, llamar a alguien y decirle: a ver, me dijeron esto y esto, ahora usted testifique que no.
no puede ser como una cobra. Jeremías, Nabucodonosor es comparado con una serpiente, y Nabucodonosor es rey de Babilonia, y Babilonia es confusión. Y por último, Ezequiel 29:3, el faraón, el rey de Egipto, es comparado con una serpiente. Y Egipto es el mundo. Entonces un juez, hermano, discúlpeme, un juez en la iglesia que es más mundano que el diablo, no puede ser juez, no puede. Y desafortunadamente la iglesia está llena de mundanalidad, de confusión, de incertidumbre. Hay muchos impíos. Y nosotros tenemos que empujar a la gente para que en el nombre del Señor Jesucristo anhelen los dones de Dios y anhelen ser jueces, consejeros, restauren la ciudad de justicia. Y entonces la iglesia sea preparada para el encuentro con su Dios. Y entonces el espíritu y la novia digan: ven, amén, ven Señor Jesús. Yo creo que es parte de nuestra función. Ahora de la Santa Cena sí ya no le voy a hablar. Ya todos ustedes saben, ya se pusieron a cuentas. Ya les habló Ronnie Molina cuando les ministró la ofrenda, que se pongan a cuentas con los demás, ¿verdad? Y ahorita vamos a ministrarla. Señores, hermanos amados, ¿están ustedes dedicados de parte de Dios para que sean jueces y para que sean consejeros? Pero tienen que llenar requisitos. Y no pueden tener este tipo de situaciones. No podemos tener este tipo de situaciones. Escudriñemos nuestros caminos, como dice aquel himno, ¿verdad? Y entonces nosotros miremos lo que tenemos que arrepentirnos para poder continuar. Pero no podemos quedarnos así. Es lindo saber y oír una profecía que te diga: veniste devastado y vas a regresar a tu casa y a tu iglesia bien poderoso. Qué bueno, qué lindo, gracias a Dios. Pero también sería lindo que alguien que venía a media agua y tal vez hasta en pecado, regresa con la convicción de arrepentimiento, decidido a cambiar. Y necesitamos eso, hermano. Por eso es tan importante que nos reunamos y que tengamos una inmersión total de 5 mensajes diarios en 5 días. Bueno, en 4, 21 mensajes. Amén. Póngase de pie. Déjeme bendecirlo. Mire, le voy a decir cómo vamos a hacer para ministrar la cena del Señor. Me detuve demasiado con los de junto al camino, ya no puedo explicar los demás, pero usted es pastor y sabe. Lo que vamos a hacer es que los hermanos de la Santa Cena que se vengan aquí adelante, y cuando ya los vamos a ministrar, ellos van a pasar, y cuando usted tenga los 2 elementos se sienta, porque ya al estar sentaditos todos, eso me da la panorámica a mí de que ya todos tienen y ya nos esperamos unos a otros. Hagamos una oración. Si hay alguien que se tiene que arrepentir de algo ahí en su lugar en este momento, dígale: Señor, yo te pido perdón. Si hay alguien que se tiene que arrepentir de algo ahí en su propio lugar, dígale: Señor, dame la ayuda por tu Espíritu Santo para revelarme los pecados, aún los que me son ocultos. Pero aquellos que sí lo sé, te pido perdón. Si has pedido ese perdón muchas veces, vuélvelo a pedir. Vuélvelo a pedir hasta que sientas que la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, borró esa transgresión. En el nombre de Jesús, Padre, nos presentamos hoy ante la mesa, ante lo sagrado. Señor, estamos confesando que no hemos alcanzado la estatura y por lo tanto, si no estamos al 80, estaremos al 70, pero el otro porcentaje no lo hemos hecho bien y por eso hoy te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados.
Perdona nuestras ofensas, nuestras transgresiones, nuestros prejuicios, incluso las iniquidades. Por favor, perdónalas, Señor. No nos sentimos sin mancha, aunque tú, Señor, en tu misericordia, has quitado toda mancha, pero hay recuerdos en nuestra mente y deben de ser eliminados. Hoy te pedimos perdón. Pero no solamente eso queremos hacer. Te queremos pedir que nos dotes de ese don extraordinario que tú tienes de perdonar. Ayúdame a perdonar a los que me ofenden. Y Señor, permite que no solamente los perdone, sino que los bendiga. Hazme llegar a esa estatura, Señor. Hazme llegar a esa estatura por la llenura de tu Santo Espíritu. Perdona nuestras carnalidades y llénanos de tu Espíritu para que avancemos. Crece tú en nosotros y que nosotros menguemos, Señor. Ayúdanos hoy, Señor. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Bendecimos el pan y el vino. Bendecimos, Señor, estos alimentos espirituales. Te suplicamos que al comerlos estemos comiendo genética tuya, ADN tuyo, Señor, que nos provea de salud para nuestro espíritu, que nos provea de salud para nuestra alma y que incluso nuestro cuerpo alcance el beneficio de la sanidad en el nombre de Jesús. Ten piedad de nosotros. Hoy nos acercamos a tu mesa para tener comunión unos con otros, pero sobre todo contigo. Gracias, Señor.